Vaya, ¿cuánto tiempo, no? Aunque, parece que ganaste unos kilos de más, ¿verdad? Y luego te preguntas por qué tu esposo me eligió a mí. Las palabras crueles salieron de la boca de mi madre, la misma mujer que, hace 3 años, se involucró con mi marido. Verlos ahí, parados en mi puerta, uno al lado del otro, me revolvía el estómago. Con una calma calculada, pregunté, ¿qué quieren? Mi madre soltó una sonrisa sarcástica y, sin titubear, respondió, solo queríamos saber si tu padre ya pasó a mejor vida. Al fin y al cabo, todavía soy su esposa, y quiero mi herencia. Fue en ese instante cuando mi padre, frágil pero aún con la dignidad intacta, decidió hablar. Sus palabras tranquilas fueron como un dardo en el blanco, y la reacción de esos 2 traidores fue inmediata, puro pánico. Ellos sabían que eso lo cambiaría todo. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Mi nombre es Catalina. Era una mujer común, sin habilidades especiales, una simple empleada de oficina. Pero había algo de lo que siempre me sentí orgullosa desde niña, mi madre. Era joven, hermosa, y, a menudo, nos confundían con hermanas. Eso me hacía sentir una especie de placer secreto. Mis padres tenían una gran diferencia de edad, casi 20 años. Mi padre, un hombre elegante y encantador, había conquistado el corazón de mi madre, y ella siempre decía que la edad no importaba. Se casaron y poco después nací yo. Mi padre era hombre de negocios, viajaba mucho, dejándonos a mi madre y a mí solas por largos periodos. Nuestra relación era fuerte, casi como la de 2 amigas. Crecí muy unida a ella y me llenaba de orgullo su juventud y su belleza. Cuando finalmente crecí y me casé, dejé el hogar para comenzar una nueva vida junto a Santiago. Él había sido mi amigo de toda la vida, nos conocíamos desde el jardín de infancia. Nuestras familias eran cercanas, y la amistad entre nosotros floreció hasta que, un día, en la secundaria, él confesó lo que sentía. Dijo que le gustaba, y para mí fue como si un sueño se hiciera realidad. Nos volvimos inseparables. Incluso cuando fuimos a universidades distintas, manteníamos contacto cercano. Nunca sentí inseguridad, nuestro amor era sólido, o al menos eso creía yo. Santiago siempre fue muy sociable, especialmente con mis padres. Adoraba la comida de mi madre y pasaba tanto tiempo en nuestra casa que parecía de la familia. Todo parecía perfecto. Parecía. Casarme con Santiago fue la realización de un sueño. No había nadie más en el mundo con quien imaginara pasar el resto de mi vida. Era mi amigo de infancia, mi confidente, y ahora mi esposo. Cuando se arrodilló y me pidió matrimonio, sentí que el corazón me explotaba de felicidad. Sé que el futuro puede dar miedo, pero yo siempre estaré a tu lado, ¿te casarías conmigo? Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente, y, por supuesto, acepté sin dudar. Organizamos una ceremonia sencilla, con nuestros amigos y familiares más cercanos, y fue un día lleno de bendiciones. Algunos amigos incluso lloraron de alegría, pero, curiosamente, quien más lloró fue mi madre. Mamá, ¿tú también estás llorando así?, le pregunté medio en broma. Solo que había algo en sus lágrimas, algo que no cuadraba. Lloraba de una forma intensa, y mi padre, a su lado, parecía incómodo. Me pareció extraño, para ser el matrimonio de su hija, aquel llanto resultaba exagerado. Y lo que lo hacía aún más perturbador, era que parecía que mi madre no me estaba mirando a mí mientras lloraba, sino a Santiago. La boda fue hermosa, y poco después comenzamos nuestra vida como recién casados. Vivíamos en un apartamento cerca de la casa de mis padres. Las mañanas, aunque a veces agotadoras por el trabajo, eran dulces y llenas de complicidad. Todo parecía ir de maravilla. Unas semanas después de la ceremonia, Santiago sugirió, ¿qué tal si cenamos en casa de tus padres hoy? Tu madre debe estar sola, ya que tu papá está de viaje. Yo también extrañaba su comida, así que llamé a mi madre de inmediato. Contestó rápido, como si hubiera estado esperando la llamada. Qué bueno que vienen. Tu papá está fuera, y es tan aburrido cenar sola. Prepararé los platos favoritos de Santiago. Me pareció extraño que mencionara sus platos favoritos,
pero ignoré la sensación. Ahora estábamos casados, y ella lo conocía desde siempre. Así que esa noche fuimos a cenar juntos. Mi madre nos recibió con su cálida hospitalidad de siempre. Santiago, como siempre, comía con gusto, llamándola Beatriz, un apodo que ella misma había insistido en que usara. Siempre se habían llevado bien, después de todo. A partir de Entao, jantábamos na casa de mis padres con frecuencia, especialmente cuando mi papá estaba de viaje. A veces, cuando yo me atrasaba en el trabajo, Santiago iba solo, y aunque esto podría parecer extraño, nunca pensé demasiado en ello. Era mi madre, era mi esposo, todo estaba bien, o al menos, eso creía yo. Últimamente, Santiago se comportaba raro. Pegado al celular todo el tiempo, apenas respondía a mis preguntas. Cuando hablaba, lo hacía con una indiferencia que me molestaba profundamente. Reía solo mirando la pantalla, y aquello empezaba a incomodarme. Sin embargo, evité comentar, no quería sonar celosa o posesiva. Así que me callaba, hasta que, una noche, todo cambió. Después de un largo día en el trabajo, estaba descansando en la sala mientras Santiago se fue a duchar. Dejó el celular sobre la mesa, como siempre hacía. De repente, el aparato se iluminó con una notificación. Miré sin pensar, y ahí estaba, un mensaje de mi madre. El mensaje decía, ¿jugamos a ser cariñosos de nuevo mañana? En ese momento, sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Su nombre, el icono con la foto de mi madre, no había error. Miré la pantalla en estado de shock. No, esto debe ser algún malentendido. Esto no puede estar pasando. Traté de calmar mi mente, convenciéndome de que era un error. Pero la incomodidad se quedó ahí, pinchando mi conciencia. Pasaron 2 días y mi trabajo entró en una fase más intensa. Llegué tarde a casa, la casa estaba oscura, y Santiago ya dormía. Pero no podía sacarme aquel mensaje de la cabeza. Algo andaba mal, y su celular estaba ahí, al alcance de mi mano. Con el corazón latiendo a 1000, tomé el teléfono y lo desbloqueé con facilidad. Sabía la contraseña desde nuestra infancia. Abrí los mensajes, y ahí estaba, el nombre de mi madre en lo alto de la lista de conversaciones. Empecé a leer los mensajes, y con cada palabra, mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Fue divertido abrazarte ayer, no puedo esperar a la próxima vez. Eran mensajes llenos de una intimidad devastadora, pero lo peor estaba por venir. Mi madre parecía disfrutar de su traición. En uno de los mensajes, ella había escrito, Catalina ni sospecha nada, ¿cómo puede ser tan ciega? Es tan fácil engañar a esa tontita. Temblaba de ira, incapaz de creer lo que leía. Un poco más adelante, otra frase de mi madre decía, me da hasta risa verla tratarte tan bien, sin imaginar que siempre has sido mío. Lo mejor de todo es que ni sospecha cuando vienes a verme. Cada palabra era un puñal en mi pecho. La crueldad de mi madre no tenía límites. Se burlaba de mi ingenuidad, de la confianza que le tenía a ella y a Santiago. Ahora que está tan ocupada con el trabajo, tenemos más tiempo para estar juntos. Nunca lo descubrirá. Podemos seguir así para siempre. Mi mundo se desmoronaba. Las risas, los encuentros secretos, la forma en que mi madre se jactaba de traicionarme, todo eso me ahogaba mientras comprendía cuán profundamente había sido engañada. Mi madre, la persona que debería haberme protegido, se burlaba de mi dolor incluso antes de que yo supiera lo que estaba ocurriendo. Solté un grito ahogado de puro horror y lancé el teléfono sobre la cama. El ruido despertó a Santiago, quien se levantó con una indiferencia que solo encendió aún más mi furia. Se frotó los ojos, somnoliento, y preguntó. ¿Qué pasa? ¿Viste algún bicho o algo así? Su tono despreocupado fue el detonante. El control que intentaba mantener se hizo pedazos. ¿Qué pasa? Vi los mensajes con mi madre, ¿qué clase de relación tienen ustedes dos? Mi voz temblaba de rabia e incredulidad, mientras sentía que el aire escapaba de mis pulmones. Tomé el celular de nuevo y se lo empujé en la cara, mostrando los mensajes de forma innegable. Santiago suspiró, sin intentar negar nada. No había arrepentimiento, solo una frialdad que me desgarraba el corazón. Bueno,
ya que te diste cuenta, no tiene sentido esconderlo. Beatriz y yo llevamos viéndonos hace mucho tiempo. Me congelé. Sus palabras me golpearon como un puñetazo directo. ¿Qué? ¿Cómo que viéndose? El mundo a mi alrededor empezó a dar vueltas, y el pánico me oprimía el pecho. Lo que más temía estaba ahí, expuesto. Santiago, mi esposo, no solo me había traicionado, sino con mi propia madre. El dolor me desgarró por dentro, apenas podía formular las palabras. ¿Ustedes están juntos? ¿Eso es lo que está pasando? Su silencio fue ensordecedor. Ni siquiera intentó negarlo. En ese instante, algo en mí se rompió. Aquel era el hombre en quien pensé que podía confiar, que me amaba. Todo había sido una farsa. Santiago me miró sin el menor rastro de remordimiento. Parecía que finalmente iba a liberar todo lo que había estado ocultando. Desde que éramos niños, nunca me sentí atraído hacia ti de esa manera. En realidad, desde el principio, siempre estuve interesado en tu madre, Beatriz. Mis manos empezaron a temblar, y la ira se transformó en una devastadora confusión. Entonces, ¿no venías a verme todos estos años? ¿Venías por ella? Asintió sin vacilar. Exacto. Iba a tu casa por ella. Tú solo eras una distracción. Cada palabra era una puñalada que se hundía cada vez más profundo, mientras mi mente se llenaba de desesperación y rabia. El nivel de traición era tan abrumador que mi cuerpo entero empezó a temblar. Agarré una almohada y se la arrojé con todas mis fuerzas. ¿Qué significa esto? ¿Desde cuándo están juntos ustedes dos? Él desvió la almohada sin esfuerzo y respondió con una calma escalofriante. Desde la secundaria. Fue ella quien dio el primer paso. Beatriz me preguntó si me gustaba, y ahí empezó todo. Salir contigo fue solo una fachada. La revelación cayó sobre mí como una avalancha, aplastando cada recuerdo que tenía. Todos esos momentos que creí especiales, todo el amor que pensé que existía, todo había sido una mentira. Comencé a llorar, mi corazón hecho añicos, pero él siguió con la misma indiferencia. Ahora que lo sabes todo, vamos a divorciarnos. Quiero estar con Beatriz. Esa noche, sin fuerzas, recogí mis cosas y salí de casa. Todo en lo que había creído, todas las personas que amaba, me habían traicionado de una manera cruel. No podía regresar a la casa de mis padres, donde mi madre continuaba con la vida que había destruido la mía. Fui directamente a un hotel, encerrándome en una habitación, tratando de procesar la magnitud de mi dolor. La decisión era clara, tenía que contarle a mi padre y a los padres de Santiago sobre la relación repugnante entre él y mi madre. Se organizó una reunión, y el aire estaba cargado de tensión. Todos estaban furiosos, pero lo que más me sorprendió fue la postura de mi madre. Entró y se sentó al lado de Santiago, como si aquello fuera lo más normal del mundo. Mi madre, sin el menor remordimiento, mantenía una sonrisa fría. Era como si la traición fuera algo cotidiano para ella, algo que no merecía ni un atisbo de arrepentimiento. No solo me había traicionado, sino que ahora exhibía su relación con Santiago como si fuera un logro. Santiago, con una seguridad perturbadora, declaró, a quien quiero hacer feliz es a Beatriz. A partir de ahora, viviré con ella. Mi madre, sin el menor signo de vergüenza, comenzó a llorar, como si fuera ella la víctima. ¿Cómo pudiste hacerle esto, Santiago? Juraste hacer feliz a Catalina. Traicionar así nunca te traerá felicidad, dijo la madre de Santiago, con el rostro desencajado. Pero Santiago permaneció impasible. Aún así, amo a Beatriz, y con ella quiero estar. Fue entonces cuando el padre de Santiago, completamente decepcionado, habló con firmeza, si sigues con esto, serás desheredado. No necesito un hijo deshonroso como tú. Santiago solo asintió, sin vacilar. Está bien, estoy listo para eso. Sus padres intentaron de todas las formas hacerlo recapacitar, pero Santiago no cambió de parecer. Finalmente, mi padre, que había permanecido en silencio, se dirigió a mi madre. ¿Realmente vas a vivir con él? Nadie va a apoyar esta decisión. Te arrepentirás. Su voz era baja,
pero cargada de una furia controlada. Mi madre, sin una pizca de vergüenza, simplemente se apoyó en Santiago. Miren, ya sé que nadie nos va a apoyar, dijo con una sonrisa venenosa, sin ni siquiera intentar disimular el desprecio, pero ¿saben qué? No me importa. Santiago y yo estamos juntos, y así vamos a seguir. Encogió los hombros, lanzando una mirada desafiante a todos en la sala. Digan lo que quieran, nada nos impedirá disfrutar de nuestra vida juntos. Luego se volvió hacia Santiago, tomando su mano de una forma exageradamente teatral. Ahora somos solo nosotros, sin más mentiras. Vamos a ser realmente felices, sin tener que ocultarnos de nadie. Además, fue tan fácil engañarlos todos estos años. Verlos mirándose de esa forma me provocó un asco indescriptible. No podía creer lo que estaba sucediendo. Antes de irse, Santiago me entregó los papeles del divorcio, ya firmados. Así que, por favor, firma tú también y déjame ser feliz con ella. En estado de shock, firmé sin decir palabra. Justo después, mi madre celebró con entusiasmo, por fin, es todo mío. Y, con el cinismo que solo ella podía tener, agregó. Pero no voy a divorciarme de tu padre. Él me lleva 20 años, y cuando muera, necesito asegurar mi parte de la herencia. La frialdad y crueldad de sus palabras eran irreales. Salí de ahí sin poder procesar nada. Los padres de Santiago se disculparon una y otra vez, pero yo ya estaba más allá de cualquier palabra de consuelo. Más tarde, a solas con mi padre, le pregunté entre lágrimas, «Papá, ¿de verdad vas a seguir con ella? ¿No va a quedarse con tu dinero?» Él me miró, y en sus ojos vi una furia contenida, y algo más, un plan tomando forma. «¿Va a pasar algo contigo, papá?» «No quiero que te suceda nada», me tranquilizó con una calma que casi me dio paz. «No te preocupes, hija. Tengo un plan. Viviremos felices a partir de ahora». La vida siguió su curso, y con el tiempo, empezamos a adaptarnos a esta nueva realidad. Nos mudamos, y aunque el dolor de haber sido traicionada por mi propia madre y mi marido fue devastador, el apoyo de mi padre y de mis amigos me ayudó a salir adelante. Poco a poco, recuperé mis fuerzas. Pasaron 3 años desde aquel desastre, y la vida con mi padre se había vuelto tranquila y apacible. Pero, como dicen, la paz nunca dura para siempre. Ellos volvieron. Una mañana, mientras hacía las tareas de la casa, sonó el timbre. Como mi padre estaba muy débil y en silla de ruedas, fui a abrir. Al abrir la puerta, allí estaban, Santiago y mi madre. Santiago sonrió, pero su sonrisa estaba cargada de veneno. «Vaya, engordaste, sigues tan fea como siempre», dijo riéndose de una manera que me revolvía el estómago. Tragué mi disgusto y respondí con frialdad, «Como puedes ver, sigo viva». «¿Qué es lo que quieren, apareciendo de la nada?» Mi madre miró hacia dentro de la casa, con los ojos fijos y calculadores. «¿Tu padre sigue respirando?» Escuché que se había desmayado. Era verdad que mi padre había sufrido un desmayo el año pasado y ahora estaba atrapado en una silla de ruedas. Se lo había contado a ella, en la ingenua esperanza de que, como esposa, le importara la condición de su esposo. Pero estaba terriblemente equivocada. Ella soltó una risa seca y cruel. «Ay, no, querida. No vine por eso. Solo quería saber si ya es hora de cobrar la herencia». Su frialdad me golpeó como un puñetazo en el estómago. «Con permiso», dijo, empujando la puerta con una audacia descarada, como si fuera dueña del lugar. Traté de detenerla, pero ella y Santiago entraron con la confianza de quienes pisan terreno propio. En la sala, mi padre observaba la escena desde su silla de ruedas, con una mirada cansada, pero serena. Mi madre se acercó a él con una sonrisa burlona. «Entonces es verdad, realmente estás en una silla de ruedas. Y dime, ¿cuándo piensas, por fin, estirar la pata?» Mi furia estalló. «No digas cosas tan horribles». Pero, como siempre, mi padre, con su calma inquebrantable, solo murmuró, «Está bien». No parecía enojado, solo exhausto con la crueldad que mi madre y Santiago mostraban con tanta naturalidad. Ella se acercó aún más,
agarrándose al brazo de Santiago con aire de superioridad. Vamos al grano. Estamos aquí por la herencia. Sé que has ahorrado una buena cantidad, y como aún estamos casados, tengo derecho a una parte, ¿verdad? Mi padre suspiró profundamente. No pienso darte un solo centavo. Desesperado, Santiago dio un paso al frente, forzando una sonrisa que no lograba disimular su derrota. Por favor, necesitamos el dinero. No pude contener el desprecio que sentía. ¿Y para qué necesitan tanto dinero? ¿En qué lo malgastaron ahora? Santiago bajó la cabeza, y por primera vez, su arrogancia dio paso a una expresión abatida. Yo, perdí todo. Ahora estoy sin trabajo. Necesitamos ese dinero. Por un breve momento, un pensamiento irónico cruzó mi mente. Tal vez, después de todo, si existía la justicia en el mundo. Santiago estaba cosechando lo que había sembrado después de traicionarnos. Mi madre, sin embargo, aún se mantenía firme, usando su voz dulce para tratar de persuadir a mi padre. Por favor, entiendes nuestra situación, ¿verdad? Vas a ayudarnos, ¿cierto? Pero la expresión de mi padre cambió. Por primera vez, la miró con una frialdad cortante. De ninguna manera. No pienso darles un solo centavo. Santiago, aún sin poder creerlo, insistió. ¿Cómo que no? No podemos usar el dinero, ¿y ahora qué vamos a hacer? Fue entonces cuando mi padre, con un brillo de satisfacción en sus ojos, reveló la verdad que destruyó cualquier esperanza que ellos pudieran tener. ¿Recuerdas el divorcio que firmé hace años, cuando solía ir a bares? Pues bien, sigue vigente. Nunca lo anulé. Mi madre se congeló. El recuerdo la golpeó como una bofetada. En ese instante, comprendió que, sin estar oficialmente casada, no tenía derecho a ninguna herencia. Intentando mantener la compostura, mi madre trató de protestar, pero su voz temblaba de pánico. ¿Qué quieres decir con eso? Entonces no tenemos derecho a nada. Mi padre soltó una risa seca, sin emociones. Exacto. Y es más, por lo que hicieron con Catalina, los voy a demandar por daños morales. Van a pagar por cada lágrima que ella derramó. Santiago, temblando de ira y completamente perdido, balbuceó, ¿Es en serio? Me miró, desesperado, como si aún esperara una redención. Crucé los brazos, firme y decidida. Sí, es verdad. Aprenderán lo que cuesta traicionar a quienes confiaron en ustedes. Sin otra salida, mi madre y Santiago salieron de la casa a toda prisa. Sus pasos resonaban en mi mente como el eco de su derrota. La arrogancia y la seguridad que siempre los rodeaban habían desaparecido. Después de ese día, seguí cuidando de mi padre, y finalmente encontramos la paz. Pero, claro, el destino tenía sus propios planes para ellos. Sin dinero y desesperados, Santiago y Beatriz recurrieron a préstamos en lugares oscuros, con la esperanza de mantener el estilo de vida que creían merecer. El problema es que, cuando te metes con gente peligrosa, el precio siempre es más alto de lo que imaginas. Después de aquel día, Santiago y mi madre, Beatriz, desaparecieron de nuestras vidas. Finalmente, estaba libre de toda esa oscuridad, pero el destino no les permitió escapar tan fácilmente. La vida tiene una forma curiosa de devolver todo lo que lanzas al mundo, y para ellos, el retorno fue devastador. En poco tiempo, Santiago acumuló una deuda gigantesca con prestamistas, y los cobradores comenzaron a aparecer en su puerta. La situación se deterioró rápidamente. Lo que comenzó con llamadas y amenazas pronto se convirtió en algo mucho peor. Santiago, quien siempre se había creído tan astuto, cayó en una emboscada. Un día, los cobradores decidieron que las palabras ya no eran suficientes. Irrumpieron en el pequeño apartamento donde él y Beatriz vivían, llevándose todo, muebles, electrodomésticos, incluso la comida de la nevera. La pareja quedó tirada en el suelo frío, sin nada más que la ropa sobre sus cuerpos. Pero eso no fue suficiente. Como Santiago no pudo pagar sus deudas, los prestamistas decidieron enviarle un mensaje. Lo llevaron a dar un paseo que nunca olvidaría. Cuando lo soltaron, tenía una pierna rota y varias cicatrices que lo acompañarían por el resto de su vida. Ya no quedaba rastro del hombre arrogante que un día conocí.
Era una sombra, roto y marcado por su propia ambición. Y en cuanto a mi madre, la ironía no podría ser más cruel. Beatriz, que siempre se jactaba de su belleza, que se burlaba de mí y despreciaba la juventud de otras mujeres, comenzó a sentir el peso de la edad que tanto temía. Tras el desastre con los prestamistas, se vio obligada a trabajar para sobrevivir. A los 50 años, ya no había glamour ni lujos. Para mantenerse, aceptó un empleo como cajera de supermercado, muy lejos de la vida de ensueño que había imaginado al lado de Santiago. Pero el destino tenía preparada otra jugada irónica para Beatriz. La mujer que destruyó mi vida con su vanidad, terminó siendo desfigurada por un cáncer de piel que le devoró el rostro. Sin dinero para tratamientos adecuados, la enfermedad avanzó rápidamente. Ahora era irreconocible, su belleza destrozada por la propia negligencia y los errores de su pasado. Beatriz, la mujer que tanto se enorgullecía de su juventud y apariencia, ahora evitaba los espejos, horrorizada por el reflejo que veía. Las pocas personas que la cruzaban por la calle apenas reconocían a la mujer que había sido. Se había vuelto invisible, sin amigos, sin familia. Abandonada. Incluso Santiago, en algún momento, se dio cuenta de que todo lo que había construido junto a ella era solo una ilusión y desapareció, dejándola sola. Años después, cuando el nombre de Santiago ya era solo un recuerdo lejano, recibí una llamada inesperada. El número era desconocido, pero, curiosa, contesté. La voz al otro lado de la línea me causó repulsión al instante. Era Santiago. Catalina, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué te parece si nos damos una segunda oportunidad? Sonaba desesperado, una sombra del hombre altanero que un día había conocido. Fui un idiota obsesionado con Beatriz, ¿sabes? Era joven y sexy, pero ahora es solo una vieja. Apuesto que tú sigues tan hermosa como siempre, ¿por qué no nos encontramos? Podríamos empezar de nuevo. No podía creer lo que escuchaba. Con un asco creciente, le respondí con frialdad, eres patético. Me he vuelto a casar y estoy viviendo una vida feliz. No te atrevas a molestarme. Él soltó una risa amarga, un sonido que me devolvió a los peores momentos. ¿Eso es mentira? ¿Quién te dio permiso para casarte de nuevo? Sin paciencia para sus tonterías, colgué y bloqueé su número. Finalmente, el último rastro de aquella pesadilla se había borrado de mi vida. Un año después de divorciarme de Santiago, conocí a un hombre maravilloso gracias a una amiga. Él era todo lo que Santiago nunca fue, amable, compasivo y capaz de curar todas las heridas de mi pasado. Nos casamos, y ahora, estoy esperando a nuestro primer hijo. Pronto seré madre, y él aceptó vivir con mi padre, quien está ansioso por convertirse en abuelo. Mi vida finalmente encontró el equilibrio que tanto buscaba. Ahora solo quiero disfrutar de esta paz y vivir cada día con gratitud. Gracias por escuchar la historia hasta aquí. Ahora me encantaría saber qué piensas. Deja tu comentario abajo, comparte tus impresiones y opiniones. Suscríbete al canal y dale like al video para no perderte las próximas historias.